En el nombre de Jesús, amén. Tengo una palabra profética para la hermana Elsa. Por favor, póngase de pie. Hermana Elsa, le digo que antes de abril te va a quedar encinta de unos gemelos. Hermana Filomena, déjame decirle que ya le salió su viajecito a Disney World antes de septiembre. Pero pasen por aquí al Alfolí, por favor. Pasen. Se pueden quitar los anillos, relojes. Para el hermano Mario le tengo una palabra profética, y es que ya va a tener su camioneta 0 millas para que pueda trabajar. Hermano Segatón, por favor, póngase de pie. Venga para acá. Hermano Segatón, déjeme decirle que aquí tengo la llave para quitar ese coronavirus que tiene. Y le profetizo sanidad. En 2 semanas ya usted está sano. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Por favor, las tarjetas de crédito, por favor, hagan sus depósitos aquí al Alfolí. Dios se los bendiga. Lo que acaban de ver en este video es una sátira de lo que está ocurriendo en las iglesias hoy en día. La gente busca oír cosas buenas para su vida, pero la palabra de Dios es la promesa más absoluta para tú tener la bendición. Pero la respuesta la vas a ver en el cafetín. Buenos días, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín. Bueno, pastor, estamos celebrando nuestro 12º programa. Le damos gracias a Dios por todos nuestros suscriptores, las personas que están en el grupo, familiares, amigos. Y bueno, vamos a empezar, pastor. Claro que sí, vamos a orar, vamos a pedir dirección al Señor para que nos guíe. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos en este cafetín, porque este es tu programa, Padre, no es para gloriarnos, sino es para honrarte en todo lo que nosotros digamos, gloriar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy, pastor, el tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con la iglesia de hoy en día y desde hace aproximadamente entre 20 a 30 años. Para los que nos están viendo por primera vez, nosotros tenemos 2 páginas, que es la de Facebook, en grupos, ¿verdad? Ponen prédicas del cafetín, y estamos en la página de YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Nos pueden ubicar allí. Tenemos varias prédicas, estudios, y tenemos también las prédicas del cafetín y la antesala. Bueno, pastor, el tema de hoy tiene que ver, como vimos en el sketch, ¿verdad? Hay mucha confusión en lo que es la iglesia hoy con esto de las profecías. Y realmente la pregunta de hoy es, pastor, ¿hay profetas hoy día? No, absolutamente no, no hay profetas hoy en día, y es una aberración para Dios decir que Dios está mandando un mensaje a través de ellos cuando Dios instituyó que Él ya no iba a hablar.
Y es muy feo porque hoy en día han crecido mucho como la apostasía. Estos profetas han salido de la nada. Estos profetas, hasta hay escuelas proféticas, con eso les digo todo, que le enseñan a ser profeta, válgame Dios, ni ni siquiera en el Antiguo Testamento había eso. Entonces, es algo que la gente está usando en las iglesias evangélicas, pero realmente estas personas son unos charlatanes, son unos adivinadores. La Biblia los llama así. Ojo pelado, para el que nos está viendo, por primera vez estamos hablando sobre las profecías, los profetas en la iglesia hoy en día. Pastor, pero eso es como hay gente que va a la iglesia nada más para que le profeticen. Claro, claro que sí. Claro buscando que sí. como si fuera una brujería. Claro que sí, buscando una solución para su problema, buscando algo para satisfacerle, buscando la palabra que ellos quieren oír, no la palabra que el Señor quiere decir. Entonces es muy fácil eso de profetizar, de decir, pararse en un grupo de 100 personas, decir, aquí a alguien le duele la cabeza, aquí alguien tiene problemas en su espalda, porque pues el 30, el 25% lo tiene. Entonces son personas que empiezan a adivinar y empiezan a ver el comportamiento de las personas para que éstas se quebranten, y estas usan un espíritu de maldad, no el Espíritu Santo jamás hace eso. Es como un espíritu de adivinación, entonces, pastor. Claro que sí, porque la Biblia instituye muy claramente que el último de los profetas de Dios fue Juan el Bautista. Perfecto. Juan el Bautista, óiganlo bien, ojo pelado, no se dejen engañar por estas iglesias que están promoviendo esto de la profecía. ¿Necesitamos profetas en el día de hoy, pastor? Absolutamente no. Le voy a explicar por qué muy claramente, y nos gusta explicar en el cafetín como si estuviéramos explicando a niños de kinder, ¿verdad? Porque todo ya está aquí. La palabra profética más segura, toda ya está aquí. Entonces, si Dios ya nos puso la palabra profética más segura dentro de este libro, dentro de este canon, ¿para qué necesitamos más profecías cuando Dios instituyó que todo estaba aquí, que aquí está el principio y que hasta aquí está el fin? Incluso en Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice que antes, ¿qué es antes? En el Antiguo Testamento Dios nos habló a través de los profetas, a través de revelaciones, a través de muchas formas, pero hoy en día nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Y qué es su Hijo amado Jesucristo? La palabra, como dice en Juan capítulo 1, la palabra es Dios. Bueno, en algunas Biblias, ya sabemos, en algunas Biblias corrompidas dicen la palabra es el verbo, pero realmente dice la palabra es Dios, y el Dios era la palabra y todo se hizo a través de él. Y entonces, pastor, ¿por qué hay tanta confusión en las iglesias hoy en día? ¿Por qué hay tanta confusión esto de acerca de los profetas, las profecías? Porque el pueblo padece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, porque no hacen su tarea, porque no se pueden estudiar las escrituras, porque alguien los envuelve y les dice, les lee un versículo de la Biblia y dice, no, aquí Dios instituyó apóstoles y profetas, y no leen el contexto, no leen el capítulo completo, no leen toda la Biblia. Entonces son muy fáciles de manipular. Entonces, para los que nos están viendo por primera vez, para nuestros amigos, suscriptores, familiares, amigos, esta es una palabra que se está hablando hoy en día, y pueden chequear en otras prédicas que tenemos en los grupos donde estamos mencionando estas páginas de Facebook y YouTube. Pueden chequear. Ojo pelado, tenemos que escudriñar para que nadie nos engañe. Dice la palabra, que la misma palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, pastor, ¿cuál es la función de un profeta? Bueno, la función del profeta es a dar el mensaje de Dios. En la Biblia dice el oráculo de Dios. O sea, el profeta Dios habló. El apóstol, me gusta cómo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que los profetas, la profecía que les vino a ellos, porque los apóstoles reemplazaron a los profetas para cerrar el canon. ¿Okay? Cuando Juan el Bautista fue el último profeta, los apóstoles seguían recibiendo revelación de Dios para que escribiera el canon, ¿sí me entiende? Entonces el apóstol Pedro dice que ellos son movidos
por Dios para hablar. Por ejemplo, Dios como un robot les hacía mover su boca de decir las cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy fácil, como Isaías, ¿verdad? Isaías 650 antes que Jesucristo muriera. Un día Dios le movió su boca, hermano, y Isaías empezó a hablar que él iba a morir, iba a ser crucificado y que le iban a poner clavos y que le iban a poner una corona de espinas. Y Isaías no sabía ni qué onda, porque iban a pasar 650 años antes que pasara. Wow. Entonces Dios va revelando su palabra, su propósito, para que nosotros estemos alertados. Acuérdense de algo muy bien, como vimos en el sketch, querido hermano. Los profetas no son para adivinar. Ningún profeta en el Antiguo Testamento y los apóstoles que tuvieron revelación en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos adivinó, sino recibió la revelación de Dios para que se cumpliese. Acuérdense que los profetas en el Antiguo Testamento, estamos hablando de muchos profetas, todas las profecías, como el tiempo lo va trazando, se han cumplido al pie de la letra. Y hubo muchos falsos profetas como los hay el día de hoy. Déjeme decirle que hay iglesias que hacen cuestionarios. Hay otras iglesias que utilizan a su personal de confianza para que averigüen la vida de las otras personas y así el supuesto profeta pueda profetizar. Y es como una manera de engañar a la gente. Claro, a ver cómo rapan a las ovejas y les quitan la lana. Y ese es el problema. El problema es que caemos en ese círculo vicioso, ¿verdad? Pero sabemos que hay engaño. Lobos de rapiña. Sí, como estamos diciendo en nuestros programas en el cafetín, y no nos da miedo decir que ahora no son lobos, son una cadena de lobos. Exactamente. Y en comparación, óigase bien, el pastor acaba de decir aquí algo que es muy importante y tómenlo y escríbanlo y búsquenlo. El último profeta fue Juan el Bautista y después vinieron los apóstoles como enganche, ¿verdad? Y hay una razón muy especial por qué Juan el Bautista fue el último profeta, porque él trajo el último mensaje de Dios, que se arrepintiesen porque Cristo venía para establecer su reino físico, el cual rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Era un mensaje especial, por eso él es el mayor de los profetas, no porque se la pasó profetizando como Isaías, escribió 66 libros, no, porque dio el mensaje más importante, el mensaje del Padre. ¿Y cuál lo rechazaron? Más tarde rechazan al Hijo en la cruz y más tarde rechazan al Espíritu Santo cuando apedrean a Esteban. Wow. Bueno, pastor, pero entonces, ¿de dónde sacan esto lo de los profetas hoy en día? ¿De dónde sacan esta gente? Bueno, como en el Antiguo Testamento se habla de profetas y en el Nuevo Testamento también se habla la palabra de profetas, entonces en Efesios, ¿verdad? Capítulo 5 nos habla que dice que los ministerios son de los apóstoles y que también instituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros y te envuelven, dicen, no, pues ahí dice que él los instituyó y no hemos llegado a la unidad de la fe, pero realmente no es lo que dice Dios. Si tú lees el contexto en el capítulo 2, nos dice que los apóstoles y profetas son la fundación de la iglesia. Entonces no puede haber otra fundación arriba de esa fundación, ni tanto ni apóstoles, ni tanto ni profetas, porque ya todo está escrito, ya todo está dado. Entonces, ¿qué va a venir un profeta a decirnos una nueva doctrina falsa? Como hoy en día, llegó un profeta falso allá en México, les dice, ay, el apóstol tuvo una revelación profética de un profeta y que ahora vamos a hacer la paternidad. Doctrina de demonios. ¿Qué pasó con este individuo allá en California? No, una profeta fue y le dijo que él iba a ser el presidente de los apóstoles. Una falsa profeta. Doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito. Entonces, si hay algo fuera de este libro sagrado, es una herejía. Entonces, para nuestros amigos que nos están observando en el día de hoy, tenemos dos páginas. Tenemos la de Facebook y tenemos la de YouTube. La de Facebook, Prédicas del Cafetín, y la de YouTube tenemos en Carlos Redimín Sánchez Pastor. Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay de los profetas entre lo que es la función
y la posición ministerial. Bueno, eso es muy controversial, ¿verdad? Porque siempre dicen, no, pues es que la palabra profética, hablemos profecía. Sí, tú puedes hablar profética, cualquiera puede hablar profecía, pero ya debe de estar escrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En un lugar en la Biblia dice el apóstol Pablo, las mujeres callen. Entonces muchos transcribieron en este versículo, pero no se refiere a que la mujer calle, que no puede hacer nada en ese momento. El contexto dice cuando alguien viene a profetizar, entonces los hombres deben de ver si lo que está ese hombre profetizando, que llegó a esa iglesia, está en la palabra, para que ellos lo aprueben o no. ¿Sí me entiende? Todo lo tiene que estar en la palabra. Pero si por ejemplo yo digo, mira, Margarita, vas a tener un hijo el otro año, aquí Margarita no está dentro. Es una aberración, es una adivinación. Y Dios aborrece la brujería como la adivinación. Y muchas iglesias ahí van y dicen, no, ustedes van a ser prósperos este año, sí, pero échenle a mi canasta. Ustedes van a tener salud en este año. Y más al principio de año es cuando se inundan las iglesias falsas y falsos profetas. Y déjeme decirle, pastor, que no solamente eso, hay gente que hasta dice, quítate el reloj, quítate el anillo, quítate los aretes a las mujeres y todas esas cosas. Claro que sí, claro que sí. Y no solamente raspan la lana de la oveja, sino le quitan las cosas a la oveja también. La trasquilan, la despollan, le quitan los anillos. Si la pudieran encuerar, la encueraran. Pero usted me preguntó de la posición ministerial y la función. Okay. La posición ministerial son los profetas que usó Dios, que Dios movió la boca por ellos y ellos hablaron lo que se iba a escribir aquí. Entonces, ya habló. Entonces, si no ha hablado, no estuviera aquí. Ya habló, ya se escribió. Entonces, acuérdense que todos los profetas también fueron, ¿qué? Judíos. ¿Ah? No hay profetas de Miami, no hay profetas de Venezuela, no hay profetas mexicanos. Es una aberración. Entonces, vemos que la función es diferente. La función es proclamar la palabra de Dios ya escrita. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que es una antorcha, ¿verdad? Para alumbrar nuestro camino. Tenemos la palabra profética más segura, no necesitamos profetas, ¿verdad? Y la posición ministerial es otra, ¿verdad? Que yo me dé el título de profeta. Eso es una aberración para Dios. Wow. Porque todos podemos profetizar, pero lo que ya está escrito. Perfecto. Entonces, para los que nos están viendo por primera vez o los que están comenzando el camino del evangelio, del cristianismo, déjenme decirles que si usted está buscando profecía, están en ese libro. No espere que le endulcen su oreja o su oído, ¿verdad? Y le saquen la lana. Exactamente, de que esta llave es tuya, veo una llave, veo una casa. La palabra de Dios dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, dice la palabra. O sea, primeramente busca el reino de Dios, primeramente busca la palabra de Dios. Entonces le damos gracias a Dios porque más claro que el agua. Claro, más claro que el agua, querido hermano, y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin declarar el evangelio, ¿verdad? El evangelio que Dios nos dejó para la iglesia en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que el apóstol Pablo nos dice lo que Jesucristo le confió a él, que el apóstol Pablo nos dice, querido hermano, si crees lo que yo te voy a decir, vas a ser salvo. Si no creíste, has creído en vano, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que no somos buenos para nada para ganar la salvación y tenemos que tener esa fe en su sangre preciosa. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que nos estás viendo a través de las redes sociales, que si tú crees de todo corazón, tú no vas a necesitar ninguna profecía de ningún ser humano, porque ya Dios te la dejó aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbanse en el nombre de Dios. Bye.